No, claro, estos beneficios que ya ven que no se traducen necesariamente en una rentabilidad muy alta, comparado con otros sectores, pero coincide además con una percepción, y más que una percepción, con unos datos que dicen que parte de la clientela está prácticamente abandonada. Se han cerrado oficinas, se ha dificultado el acceso a los mayores. Ignacio López, y esto también es constatable, también son números. Totalmente, Xavier, y es por eso que es la cara B, los recortes de la banca española, que desde el año 2008 ha cerrado nada más y nada menos que el 55% de las oficinas, es decir, más de una de cada dos se han cerrado y se han destruido 120.000 empleos en 13 años, es casi el 40% de la plantilla que había, un 40% menos de la plantilla que había en el año 2008. Y solo en el año 2021, el que corresponde a esos resultados que antes les he mostrado, las grandes entidades bancarias, con la excepción en este caso, para hacer justicia a la verdad, hay que sacar a Bankinter, han cerrado 2.925 oficinas en toda España, 2.000, casi 3.000 oficinas, y han reducido sus empleados en 12.332, que es un 11% menos de plantilla en un año. Y esta dinámica se repite año tras año. Según el Banco de España, más de la mitad de los municipios de España no tienen cajeros, principalmente en Castilla y León. De esto parece que no se habla en las elecciones. Y hay 1,2 millones de personas afectadas, es decir, que no tienen acceso a dinero en efectivo, en acceder a cajeros, vamos, y en Euskadi esta realidad afecta a un cuarto prácticamente de los municipios vascos, son 60 para ser exactos, y a 30.000 personas que no pueden acceder a dinero en efectivo en su localidad y tienen que desplazarse a más de 5 kilómetros para acceder a su dinero. Gracias, Ignacio. 30.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca, 19.000 en la Comunidad Foral de Navarra, y uno dice, claro, pues entonces no estamos hablando de lugares remotamente aislados. No. Hay municipios, bastantes, con más de 1.000 habitantes, que directamente no tienen ningún servicio bancario, no ya una oficina donde poder hablar con alguien, no tienen un cajero. En algunos sitios los han ido a poner y los ayuntamientos dicen, es que no me sale rentable, porque lo que me exige que pague yo la entidad financiera no da. ¿Por qué? Tendría que hacer 200 operaciones diarias. Esto lo hemos comprobado. A ver, Maitane Bastida, hemos buscado uno de esos municipios, en este caso Gatica, cerca de Munguía, que no tiene ni oficina ni cajero. Sí, así es. Gatica tiene unos 1.650 habitantes, no cuenta ni con una entidad financiera, con una sucursal, pero tampoco con un cajero automático, así que los vecinos y vecinas tienen que desplazarse ante la cercana Munguía para poder sacar su dinero en efectivo. En el hogar de jubilados, en este bar que ven, cuentan con datáfono, porque muchos y muchas que no tienen dinero en efectivo en el bolsillo tienen que llegar a pagar un café tirando de tarjeta. Los más jóvenes dicen que se apañan con el Bizum, con la tarjeta, pero los que más problemas tienen ahora mismo son las personas mayores, que además se quejan, tienen que hacer el esfuerzo de desplazarse a Munguía y allí tienen que esperar una larga cola en la calle para poder ser atendidos en su entidad financiera. Dicen que esto es una vergüenza. Aquí hace una década se instaló una sucursal, vendió hipotecas cuando se estaban haciendo la compra y venta de pisos en la localidad y después desapareció. Desde el 2008-2010 que nos quitaron el cajero, pues nos amoldamos a ello y tuvimos que poner para este tipo de negocios pues datáfono y tirar de datáfono. Hay veces que la gente pues te paga un café con el datáfono, es una faena, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? No le vas a decir que no le sirves. Estuvo un cajero, bueno, aquí en la plaza, un cajero, pero no me acuerdo exactamente, pero año y medio estaría aproximadamente, no más. Cuando se terminaron de hacer las casas, los bloques que se han hecho aquí se marcharon, dejaron un cajero y al de muy poco se fue el cajero, porque el cajero no era rentable. A mí me gustaría que haya un banco, por ejemplo, aquí en Gatica. ¿Qué quieres que te diga? Pues tengo un negocio y cada vez por 3 tienes que ir al banco, por una cosa o por otra. Una entidad bancaria siempre vendría bien estar aquí. Yo los cambios, todo, antes tenía el banco aquí al lado, tengo que bajar una vez a la semana a Munguía para pedir un montón de cambios y es una faena porque ya Gatica es un pueblo importante y una pequeña sucursal no vendría mal. A mí, por ejemplo, pues me han llamado, no te debo decir muchos, pero algunos sí.
que tiene que hacer gestiones en el banco, en Munguía, y algunos suelen ir hasta Bilbao, que igual tienen más contacto allí o lo que sea. Me parece horrible. Además de esperar, tener que ir a Munguía, te cobran por todo, tienes que ir a una hora concreta, no puedes hacer gestiones, no hay nadie para atenderte, no hay nadie, está todo el mundo ocupado. Es que es humillante, como he dicho antes. Esperemos que se solucione. Fijaos, o sea, tenía sucursal, la cerraron. Tenía cajero, lo cerraron. Para ir muchas veces en estos municipios, pues los autobuses, sí, hay una red de autobuses, pero las horas, como el banco te fija la hora, taxi, a pagarte un taxi para hacer una gestión bancaria. Claro, los poderes públicos, los ayuntamientos sobre todo, pues están tratando de pelear para recuperar estos servicios para sus vecinos, porque se pierde también calidad de vida por estos asuntos. Maitane Bastida, cuéntame qué dicen desde la alcaldía. Pues mira, hay que decir que aquí en Gatica se tira mucho de Ausotaxi para hacer muchos servicios, para acercarse a Munguía. Estamos con la alcaldesa de Gatica, con Onitxe Amezaga. Bienvenida a En Jaque. Queríamos saber, ¿desde hace cuántos años no contáis ni con sucursal ni con cajero automático? Pues ya hace más de una década. En el año 2010 se retira el cajero automático y anterior al cajero automático teníamos también una sucursal bancaria. Fue entonces que vendieron los pisos, otorgaron hipotecas y después ya desaparecieron. Eso es, en el momento en el que se desarrolló toda la vivienda en Gatica, se asentaron aquí y abrieron una pequeña entidad. Y bueno, pues dieron servicio a lo largo de esos años, que entiendo que estaban las hipotecas y demás, y en esos años sí que dieron ese servicio. Cierran la oficina y sí que mantuvieron el cajero durante un tiempito, no me acuerdo exactamente, pero unos años, sí. Es cierto que vosotros desde el Ayuntamiento estáis manteniendo negociaciones, ¿no?, con entidades financieras para poder dotar de ese servicio de por lo menos un cajero automático en la localidad, pero la respuesta siempre es la misma, no es rentable. Pues sí, es lo que al final comentaba, ¿no? Que al final esto se creó una necesidad hace más de 10 años, de una década aquí en Gatica. Fue un servicio plus, ¿no? Que al final a un municipio rural y pues tan humilde como Gatica pues nos vino muy bien. Se crea esa necesidad y bueno, pues de repente ya cuando todo el desarrollo de vivienda y demás se termina, lo cierran y se marchan, ¿no? Entonces, al final sí es una necesidad de todo el pueblo que nos demanda, no solo personas mayores, sino también jóvenes, pues el poder tener mínimo pues un cajero en Gatica. Y sí es verdad que nos hemos acercado a unas cuantas entidades bancarias, pues bueno, por intentar volver a traer a Gatica un cajero automático y bueno, pues la respuesta hasta la fecha pues no ha sido buena. Y bueno, sí que en los últimos, no sé si fue el año pasado, creo que estuvimos en contacto con esta red de ATM, que también a nivel estatal pues se está implantando cajeros automáticos en zonas rurales, pero bueno, lo tuvimos bastante avanzado, pero bueno, en el último momento pues no pudo ser. Y seguimos en ello porque verdaderamente creemos que pues da una independencia también a Gatica como municipio, porque hay mucha vida y a pesar de que Munguía esté cerca, pues nosotros también queremos tener este servicio que hace más de una década pues no era quizás lo más normal tenerlo en un municipio así, nos lo pusieron y hoy en día que parece que bueno, pues que tenemos más facilidades para todo, pues no conseguimos hacernos con él. Eskerrik asko, Onitxe Amezaga, alcaldesa de Gatica. Hay que decir que estamos ahora mismo en el centro de Gatica, en esta plaza. Hay bares, un servicio de peluquería, también farmacia. Hay mucha gente que disfruta de su municipio, que vive en su municipio y que necesita un cajero automático para poder tener esa facilidad de tener dinero en metálico en el bolsillo. Gracias, Maitane, y gracias también a la alcaldesa por explicarnos cuál es la situación que se vive. Mucho más extendida de lo que creemos, Ruth. Sí. Yo que soy de pueblo pequeño te doy fe, de las dificultades que suponen no tener, sobre todo para las personas mayores y para las personas que viven en barrios. Es decir, que encima estamos hablando de realidades rurales en las que te encuentras, pues bueno, que la gente ya solamente para acceder a la plaza tiene problemas, con lo cual encima si no disponen de servicios bancarios, teniendo en cuenta además que es que el servicio bancario no es opcional, o sea, es decir, no es como tener coche y no tener coche, que al fin y al cabo, pues bueno, pues es algo en lo que dices, todos necesitamos tener una cuenta de banco porque hay un montón de, es decir, porque es imposible vivir al margen de las entidades bancarias.
para cobrar las pensiones, para pagar determinados servicios, es decir, te obligan a tener un número de cuenta y por lo tanto tienes que hacer un control también de eso, ¿no? Y es sumamente dificultoso, incluso para personas que tenemos facilidad para manejarnos digitalmente, es que no tenemos problemas para acceder a una aplicación, un teléfono móvil o a través del ordenador. 30.000 en la Comunidad Autónoma Vasca, 19.000, leí el dato el otro día en Noticias, Diario de Noticias de Navarra, 19.000 en la Comunidad Foral. Claro, en cuanto se dispersa un poco la población, el problema es enorme. Nos decía Ignacio, de esto no está hablando en Castilla y León, que es donde tienen un problema enorme que está desembocando además en candidaturas que están reivindicando atención de los poderes públicos para solucionar el problema de la España vaciada. Podríamos hablar también de la Euskadi vaciada, ¿eh? En fin, voy a saludar a esta hora a Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Patricia Suárez, hola, ¿qué tal? Estamos aquí comentando un fenómeno que es general. No sé si ha pasado en otros países también y se ha solucionado, pero es que aquí estábamos diciendo, no es opcional tener un servicio bancario, ¿no? Yo tengo que hacer un montón de cosas a través de los bancos, no lo puedo hacer de otra manera, no puedo ir a pagar la administración en metálico. Efectivamente, es un problema que tenemos no solamente en España, sino en toda Europa y preocupa mucho a las autoridades europeas, pero hay una contradicción con las exigencias hacia la banca. Por un lado, se les está pidiendo una inclusión financiera y que superen, que ayuden a muchas personas a superar la brecha digital, que es lo que estamos viendo estos días, pero por otro lado, se les exige rentabilidad. Y se les exige que cierren oficinas y que hagan rentable su modelo de negocio. Por tanto, la banca se enfrenta también, hay que decirlo, a un problema de balance, de equilibrio entre la rentabilidad y los servicios que son esenciales y que tienen que ofrecer. Nosotros, desde Asufin, lo que venimos defendiendo es que debe haber una digitalización que es importante, pero a dos velocidades. No se le puede exigir ni a un colectivo de mayores ni a los pueblos dejarlos sin servicios, sin accesos, porque, como bien decíais, tenemos la necesidad de tener una cuenta bancaria para cobrar nuestros ingresos, nuestra pensión o nuestro salario y para pagar las facturas. No es una opción. Y se está confundiendo muchísimo, además, la bancarización. Es verdad que España es un país muy bancarizado, que casi todo el mundo tiene una cuenta bancaria, con la verdadera inclusión financiera, que sería más bien la verdadera capacidad de gestionar nuestras finanzas, ya sea de manera digital o analógica. ¿Y cómo deshacemos ese nudo que ha planteado usted muy bien al principio? De decir, claro, los poderes públicos están exigiendo dos cosas a la vez, al mismo tiempo, a la banca, que acorten la brecha digital, pero que sigan teniendo alta rentabilidad. ¿Cómo se deshace ese nudo? Yo creo que hay que ser imaginativo. Uno de los mayores problemas que hemos estado viendo en la España vaciada o en los pueblos más rurales es la dificultad del acceso al efectivo. Es verdad que no sería necesario exactamente tener un cajero. Se puede hacer de otras maneras. Se están habilitando servicios de retirada de efectivo en correos o en estancos. Hemos visto que en este pueblo que enseñabais, la farmacia sigue allí y lo último que va a desaparecer, porque somos así, es el bar. Bueno, pues habilitemos la posibilidad precisamente con ese datáfono, que la tecnología nos sirva para pasar la tarjeta y que el propio bar nos dé dinero. Esta sería una opción, lo que se denomina en inglés el cashback. Son opciones fáciles, que no tienen un coste muy elevado y que la banca debería empezar a implementar para no dejar olvidada a toda esta población que el acceso al efectivo les está siendo absolutamente necesario. Otra cosa es que también las nuevas generaciones se vayan digitalizando, pero como digo, no se puede forzar a todo un colectivo de gente mayor a digitalizarse a marchas forzadas y cuando además la tecnología está siendo muchas veces una barrera de entrada. Pues Patricia Suárez, presidenta de Asufin, gracias por habernos atendido esta mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Es la situación que está dando, insisto, y que además se va extendiendo, sin que de momento nadie le ponga un remedio lógico.